Hola a todos. Los satélites Starlink están dando mucho que hablar. Los está lanzando SpaceX con el objetivo de crear una red de servicios de Internet y en los días posteriores a su lanzamiento son visibles a simple vista en las horas posteriores al atardecer y en las horas previas al amanecer. Son muy llamativos porque no es habitual ver una hilera de objetos moviéndose por el cielo y para la gente que no sabe qué es lo que está observando especialmente llama mucho la atención. Por otro lado, están siendo un objeto de crítica por parte de la comunidad científica porque estos satélites son muy brillantes y distorsionan las observaciones, por ejemplo, de observatorios profesionales en los que los telescopios se dedican durante horas a observar una galaxia lejana, por ejemplo, para intentar recoger toda la información posible, y el paso de estos satélites por delante del observatorio hace que se pierda parte de esa información. También son un problema para la astrofotografía y para los astrónomos aficionados, y por tanto están ahora mismo en boca de todos, por un lado porque hay gente a la que le parece espectacular poder ver estos satélites y por otro lado porque hay mucha gente que se dedica a trabajar en el mundo de la astronomía que ve con preocupación cómo cada vez vamos a tener más satélites en la órbita baja de la Tierra, por tanto, aunque esté fuera de nuestro planeta, más contaminación lumínica. Así que en este vídeo vamos a hablar de los satélites Starlink, de cómo se pueden ver a simple vista mientras se puedan ver y de cómo avanzará eso en el futuro y qué soluciones se han planteado para que la comunidad científica no tenga que preocuparse de que cada vez vayamos a tener más satélites en la órbita baja de la Tierra. Pero, ¿qué tiene de interesante todo esto de Starlink? ¿Cuál es la novedad? Porque en realidad, si lo pensamos, no es la primera vez que se propone utilizar satélites para servicios de conexión a Internet. De hecho, es algo que se viene haciendo desde hace décadas. La diferencia es que hasta ahora se utilizaban satélites geoestacionarios, a 35.000 kilómetros de distancia de la Tierra, que permanecían siempre fijos sobre un mismo punto del planeta. En este caso, Starlink y otra compañía llamada OneWeb de Reino Unido lo que planean hacer es constelaciones de satélites en la órbita baja de la Tierra. En concreto, en el caso de Starlink, están empezando en una distancia de unos 550 kilómetros, mucho más cercana que esos 35.000 kilómetros, más de 35.000 de los satélites geoestacionarios. Y en realidad ese es solo uno de los planos de distancia en el que se van a colocar los satélites de Starlink, porque va a haber dos más. Va a haber otro a unos 1.200 kilómetros de la Tierra y otro a 340 para cubrir diferentes bandas. Y en total, SpaceX tiene ya el permiso y la aprobación para poner en órbita 12.000 satélites. En esta primera fase están lanzando los satélites de las dos primeras capas de 550 kilómetros de distancia y 1.200, y en total, para la capa de 550 kilómetros van a tener que poner en funcionamiento 1.584 satélites. SpaceX lo que ha dicho es que para poder dar un servicio de cobertura mínimo necesitan al menos 420 satélites en órbita, para dar un servicio de cobertura medio unos 800. ¿Qué quieren decir con cobertura mínima y media? En realidad, a decir verdad, en estos momentos lo sabe principalmente SpaceX y Starlink. Pero sea como fuere, la realidad es que a día de hoy se han lanzado aproximadamente unos 240 satélites, quedan muchos por lanzar todavía, y ya están empezando a dar problemas, entre otras cosas porque los primeros satélites de Starlink eran muy brillantes. Elon Musk ya anunció a finales de 2019 que iban a trabajar en reducir el albedo, es decir, cuánta luz reflejan los satélites para que no fuesen un problema. Pero siguen siendo muy brillantes y siguen siendo fáciles de observar a simple vista, y esto ha provocado que las voces en contra del problema que supone este tipo de satélites sean cada vez mayores, y a decir verdad no les falta razón, porque va a llegar un momento en el que va a haber más satélites en la órbita baja de la Tierra que estrellas podemos ver a simple vista. Todo esto es un problema porque en realidad, desde el punto de vista de un observatorio, por ejemplo, cuando se sabe que va a pasar un satélite por delante del campo de visión del telescopio, simplemente se puede programar y crear un horario de observación en función de ese paso de un satélite para no estar utilizando el telescopio en ese momento, o al menos no en la trayectoria del satélite. ¿Qué pasa con los satélites Starlink y por qué esto no se puede hacer? Tienen la capacidad de cambiar su órbita, y eso por tanto hace que no se pueda saber con exactitud en qué momento podrían pasar, y además estamos hablando de una constelación de satélites que cuando esté completa tendrá aproximadamente 12.000 satélites por ahora. Y se van a colocar en la capa de 550 kilómetros de distancia de la Tierra, unos 1.584, 2.800 satélites a unos 1.200 kilómetros de distancia, en realidad son 1.150 kilómetros, y 7.500 satélites a una distancia de 340 kilómetros. Y son muchos satélites. A simple vista se pueden ver menos de 10.000 estrellas, es decir, ya solo con esta constelación, y no es la única que se quiere lanzar, ya tenemos más satélites
que estrellas que podemos observar a simple vista. Y esto lógicamente es un problema, pero es que además le hay que sumar que la compañía británica OneWeb, que está apoyada por cierto por Richard Branson, otro gran multimillonario que está muy interesado en todo lo que tiene que ver con la exploración espacial, que está trabajando por ejemplo en la empresa Virgin Galactic, está financiando ese proyecto y es también una constelación que tendrá unos 800 satélites. En principio, no se sabe si se ampliará en el futuro. Y hay planes de lanzar también otras constelaciones porque la parte positiva es cada vez tenemos un mejor acceso a la órbita baja de la Tierra, cada vez es más barato. Y eso también tiene sus pegas. Por un lado, lógicamente, poder acceder a la órbita baja de la Tierra con cada vez más facilidad y que sea cada vez más barato es muy positivo porque hay cada vez más empresas que se están interesando por ello y en realidad porque es necesario para que podamos convertirnos en una especie interplanetaria, es decir, necesitamos poder viajar al espacio con facilidad, tener esa capacidad tecnológica para que sea así. Y ahora estamos viendo los primeros pasos de esa sencillez para acceder al menos al entorno inmediato de la Tierra. En ese sentido, es muy positivo porque es una señal de cómo poco a poco se está avanzando en esa dirección. Por otro lado, estamos todavía muy lejos de, por ejemplo, tener la capacidad de establecer una colonia permanente en la Luna. Ya no hablo de una base científica, sino de una colonia, de una ciudad en la Luna, si la queréis llamar así. Y, lógicamente, hay que decir que hay un periodo de unos cuantos años que será una travesía en el desierto en cuanto a que nuestro firmamento cada vez estará más contaminado por satélites artificiales y, sin embargo, seguiremos todavía en la Tierra. Es decir, falta mucho tiempo para que podamos pensar en algo como una ciudad en Marte o en la Luna, mucho tiempo. Y sin embargo, el desarrollo para poder acceder al espacio cada vez con más facilidad va a seguir adelante. Se está hablando, por ejemplo, de que en la década de 2030 se empieza a plantear la posibilidad de tener hoteles en la órbita baja de la Tierra. Serán presumiblemente para los más adinerados, al menos en esa década, pero ya está empezando a hablar de algo que hace 10 años era ciencia ficción, era inimaginable pensar que en solo unos años podríamos estar pensando en la idea de tener hoteles en la órbita de la Tierra a la que las personas normales y corrientes podría acceder y permanecer allí unos días y ver el planeta desde la distancia, por ejemplo. Desde SpaceX, Elon Musk lo que ha dicho es que están trabajando en hacer que los satélites sean cada vez menos brillantes. De momento no parecen estar consiguiéndolo, pero aunque sea así, también en la banda de radio, en el espectro de radio, estos satélites siguen siendo visibles y siguen siendo un problema para los observatorios, especialmente que no solo se dedican a observar en el espectro visible, también en el espectro de radio. Así que en realidad queda mucho camino por recorrer y hay que ver cómo lo solucionan. También ha dicho SpaceX que va a trabajar con los observatorios que sea necesario para evitar que sus observaciones se vean afectadas, pero no deja de ser un parche, entre comillas, en el sentido de que, por ejemplo, la astrofotografía es muy popular, especialmente en Occidente, y hay mucha gente que quiere y debería poder fotografiar, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, observarla durante horas, y no va a poder hacerlo con la garantía de que no va a haber satélites pasando por delante desde su punto de vista de la galaxia de Andrómeda, que destruyan horas de observación de una noche. Y eso también es un problema, lógicamente. A todo esto además hay que sumarle que ya tenemos compañías como OneWeb que han anunciado que tendrán una constelación de 800 satélites aproximadamente. La propia SpaceX espera tener ya este año en funcionamiento su red de Starlink. Veremos en qué capacidad exactamente, pero están trabajando en ello. Y además, los lanzamientos, de momento, en 2020 hay al menos uno cada mes y puede que la frecuencia sea incluso mayor. En febrero tenemos otros 60 satélites que se lanzarán a la órbita baja de la Tierra, en marzo tendremos otros 60 y así sucesivamente. Y estos satélites de Starlink empiezan en una órbita mucho más pequeña que la órbita final. Se están colocando en una órbita final de 550 kilómetros, pero comienzan en una órbita mucho más baja, de unos 240 kilómetros de distancia de la Tierra y de ahí se van moviendo a su órbita final. Por eso durante unos días son visibles, porque están mucho más cerca y son más brillantes. Y se está desarrollando en SpaceX una nave llamada Starship, mucho más grande que Falcon 9, y en vez de 60 satélites de una tacada, como se están lanzando ahora con la capacidad que tiene Falcon 9, se van a poder lanzar 400 satélites. Si no se resuelve el problema de visibilidad para ese entonces, aunque todavía queda tiempo, estamos hablando de que durante unos días podríamos ver una hilera de satélites gigantesca recorriendo el firmamento. Y eso también va a dar mucho que hablar cuando suceda, a menos que se pueda corregir antes. Sea como fuere, la realidad es que mientras tanto, si queremos observar los satélites Starlink, que podemos hacerlo en las jornadas posteriores a un lanzamiento, tenemos recursos para hacerlo. Hay una página en particular que se llama Heavens Above, que es muy popular, que tiene
una página de seguimiento de los satélites de Starlink para que se pueda saber en qué momento serán visibles desde nuestra localidad a simple vista. Lo único que hace falta es acceder a esa página, heavensabove.com, poner nuestra ubicación en el recuadro en la parte superior derecha de la web y acceder a la página de seguimiento de Starlink. Allí veremos una tabla con los pasos en los próximos días que serán visibles desde nuestra ubicación, y aquí lo que nos interesa es que nos aparece en la tabla de magnitud por un lado y por otro lado en la tabla de horarios, porque en la tabla de magnitud tenemos cómo de brillantes serán. Si el número es positivo, hay que recordar que cuanto más pequeño sea mejor, más brillante va a ser, es decir, un objeto con magnitud 0 es mucho más brillante que un objeto con magnitud 1 y mucho más brillante que un objeto con magnitud 2, y en realidad según donde estemos por debajo de magnitud 4 no nos interesan porque sean muy tenues. Depende de dónde vivamos. Si vivimos en un área rural con muy poca contaminación lumínica, incluso magnitud 4 y 5 son todavía fáciles de ver. Si es un número negativo, mejor que mejor. Y lo único que necesitamos observar ahí es qué fechas tenemos disponibles, cuál es la magnitud y cuánto va a durar el paso, que lo podemos ver en los horarios. Y en realidad no hace falta mucho más, no solo eso, además podemos pinchar en cada uno de esos días para tener un mapa de la esfera celeste, de la bóveda celeste, para ver en qué lugar del cielo aparecerán y qué trayectoria seguirán. Y mientras SpaceX no resuelva este problema, en realidad no hay nada que diga que no sea una buena idea observar los satélites de Starlink. De hecho, no es algo a lo que estamos habituados, no es normal todavía ver una hilera de objetos recorriendo el firmamento, y eso hace que también tengan un atractivo añadido. Lo tendrán todavía durante unos cuantos meses porque SpaceX sigue trabajando en reducir su albedo, pero todavía no han conseguido dar con un resultado que sea satisfactorio. En cualquier caso, por un lado, muy positivo ver que poco a poco la órbita baja de la Tierra tiene más facilidad de acceso para la humanidad en general y que cada vez hay más empresas privadas que se están interesando, porque eso es necesario también para que cada vez sea más económico y más fácil viajar más allá de la Tierra. Por otro lado, muy negativo que de momento no se haya encontrado una forma de que no sea un problema para la comunidad científica y para todos esos astrónomos aficionados y astrofotógrafos que ven que los satélites son un problema serio, pero se está trabajando en ello. Veremos también qué hace SpaceX, porque en algún momento van a tener que tomar una decisión para evitar que estos satélites se conviertan en un problema, porque es evidente que van a seguir adelante con los lanzamientos, tienen ya el permiso para lanzar 12.000 satélites al espacio y lógicamente no van a renunciar a ellos. Y por lo menos lo que se está viendo es que de parte de SpaceX parece que hay como mínimo la voluntad de arreglar este problema. Veremos cuánto tiempo les lleva, esperemos que no sea mucho. A esto le hay que añadir, por cierto, que también han tenido en cuenta ese problema que tenemos de basura espacial. Cada vez hay más objetos en la órbita baja de la Tierra que tardan mucho tiempo en caer a la atmósfera, y estos objetos, cuando ya son satélites que no están operativos, son muy difíciles de monitorizar. Hace apenas unos días supimos de 2 satélites que estuvieron a punto de colisionar en el espacio y se esquivaron por apenas 20 metros. Por suerte no pasó nada, pero lógicamente cuanta más chatarra espacial tengamos, más fácil será que uno de estos satélites termine chocando con otro y eso provoque una cascada de fragmentos mucho mayor que sea imposible controlar, y que eso provoque que a su vez haya cada vez más y más colisiones por culpa de una cantidad mayor de chatarra espacial. Es algo que se conoce como el síndrome de Kessler y lógicamente es deseable evitar que eso suceda. Y en ese sentido lo que ha hecho Starlink es diseñar satélites con la capacidad de modificar su órbita cuando llegue la recta final de su funcionamiento para acercarse a la atmósfera de la Tierra y desintegrarse en la atmósfera, y que sea completamente seguro, porque en principio funcionarán solo durante unos años y después ya dejarán de servir, tendrán que desintegrarse en la atmósfera. En realidad SpaceX irá reponiendo esos satélites, es decir, no quiere decir esto que Starlink vaya a funcionar solo unos años, sino que en realidad va a haber que reponer esos satélites constantemente. Así que ahora ya sabéis qué son los satélites Starlink, veremos si en 2020 empiezan realmente a ofrecer los servicios de comunicación que prometen. No está todavía muy claro, pero su intención es esa. Y por qué, por un lado, son una oportunidad muy interesante, porque no es habitual poder ver una hilera de objetos que se mueven por el firmamento. Y por otro lado, por qué son un problema para la comunidad científica y cómo en realidad SpaceX pues parece que está reaccionando a esto. Veremos también qué pasa con los satélites de OneWeb, por cierto, que todavía no se sabe hasta qué punto van a ser problemáticos, aunque su órbita final sí va a ser más lejana que la que estoy utilizando SpaceX a día de hoy, entonces puede que eso también ayude a que no sea un problema. Dicho esto, en el podcast de ayer hablé de la cosmología. Lo podéis escuchar en iVoox, es la rama seguramente más compleja de la astronomía porque se enfrenta a preguntas muy difíciles, por ejemplo, de dónde vino el universo, qué hubo antes del Big Bang, si es que hubo algo, tiene sentido preguntarse si hubo algo antes, cómo evolucionará el universo,
cuál será su futuro, qué podría ser la materia oscura, qué podría ser la energía oscura. Muchas cuestiones que en algunos casos puede que nunca tengan respuesta. Así que si os interesa os invito a escucharlo porque seguramente os gustará. Es algo que no es fácil de enfrentarse a ese tipo de cuestiones y que, como decía Carl Sagan en Cosmos, es algo que hasta no hace mucho solo los mitos y la religión podían intentar responder a su manera y ahora con la ciencia se puede intentar encontrar la respuesta correcta. Al margen de eso, la semana que viene el vídeo será sobre cómo medimos la altura en aquellos lugares en los que no hay mar, como por ejemplo Marte, y en ese momento también os propondré 2 temas nuevos para los vídeos de las próximas semanas y no tengo decidido todavía cuáles, así que si tenéis sugerencias las podéis dejar en los comentarios. Y también os recuerdo que estoy en Twitch haciendo retransmisión en directo todos los días, o casi todos los días, porque va a haber algún día que lógicamente no pueda, pero todos los días hablando también de astronomía, hablando de diferentes temas. Por ejemplo, en estos días estamos hablando de la ecuación de Drake, de la paradoja de Fermi, y por tanto, si os interesa, os invito a pasar por allí porque además en el chat hay mucha gente participando constantemente y es un lugar muy agradable en el que pasar la noche o si estáis en Latinoamérica, la tarde. Y poco más que añadir. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestros comentarios, por participar en la comunidad. Espero que el vídeo os haya gustado. Eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.